Le damos gracias al Señor por poder estar aquí en este tiempo de ayuno y encargada por nuestro pastor, el grupo de mujeres de la iglesia. Nos han dado el privilegio y el gran desafío de compartir, testimoniar lo que el Señor nos permitió vivir, participar en la conferencia de mujeres del Ministerio Meditaciones al Corazón. Muy bien, yo les voy a invitar a que me acompañen en una oración para que sea el Señor obrando a través nuestro, para gloria de su nombre y edificación de cada uno de ustedes. Oremos. Dios bueno y eterno, alabamos tu nombre, Señor, reconocemos tu grandeza y tu poder, y solo a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser instrumentos en tus manos. Somos siervos inútiles porque solo queremos hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Oh Padre, en esta mañana que tú, Padre, dirijas cada una de nuestras palabras para que te den gloria a ti, para que edifiquen cada vida de cada hermano que está aquí presente, Señor. Oh Dios, te alabamos por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás en nuestras vidas. Solo tú nos permitiste participar de esta conferencia, tú nos llevaste y tú nos trajiste llena de bendiciones, y no queremos callar, sino hablar con denuedo aquello que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, y ser esos instrumentos tuyos para transmitir lo que tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, como les mencionaba, el grupo de mujeres participamos en una conferencia en Quito, 4 y 5 de noviembre, del Ministerio Meditaciones al Corazón. Este Ministerio Meditaciones al Corazón lo conocimos en el año 2020, a inicios prácticamente de la pandemia. Y comenzamos a participar en sus reuniones los martes, por Zoom, los martes a las 6 de la tarde. Hemos sido muy edificadas a través de este ministerio, Meditaciones al Corazón, y en enero de este año supimos que ellas iban a organizar la primera conferencia presencial, y lo iban a hacer aquí en Ecuador, específicamente en Quito, porque ese ministerio se levanta, gracias a Dios, para ayudar a un grupo de ecuatorianas, 16 ecuatorianas que se habían quedado atrapadas en México porque ellas fueron a participar del evento de Aviva Nuestros Corazones, Mujer Verdadera 2020, que se realizó en Monterrey, México. Estas mujeres se quedaron atrapadas porque aquí en nuestro país el 16 de marzo se cerró el Ecuador, y ellas no pudieron regresar y estuvieron 50 días allá en México atrapadas y necesitadas de mucho apoyo, mucha oración y mucha ayuda, porque acá ustedes saben lo que estaba pasando en Ecuador, y ellas estaban allá solas, sin recursos. Y levantó a este grupo de mujeres del Ministerio Palabra de Vida, originalmente de Argentina, para animar, para consolar, para ministrar a este grupo de mujeres, para ofrendar también para que ellas volvieran al país. Entonces, ese fue el inicio de este ministerio, por eso decidieron hacer la primera conferencia presencial aquí en Ecuador, para darle gracias por lo que él había hecho. Okay. Este Ministerio Meditaciones al Corazón, como les decía, surge de un grupo de mujeres del Ministerio Palabra de Vida, mujeres preparadas en la palabra, en su seminario allá en Argentina, y el lema o el versículo lema que ellas utilizan es Salmo 19:14, que dice: sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta conferencia tenía como título, y ayer mi hermano está proyectando, para esto fuisteis llamadas, basado en 1 de Pedro 2:21. Si ustedes pueden ubicar la cita, 1 de Pedro 2:21. La palabra de Dios dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es un llamado a las mujeres y también a los hombres a seguir las pisadas de nuestro Señor, sabiendo que Él sufrió, padeció, pero también fue glorificado. En esta conferencia tuvimos la bendición de compartir con dos hermanas que fueron las conferencistas. La una, la hermana Damaris Carbao de los Estados Unidos, aunque ella es de origen puertorriqueño, una mujer de Dios que hemos seguido ya hace mucho tiempo a través del Ministerio Viva Nuestros Corazones, y que trae una palabra puntual. Pero toda la palabra que ella trae se resume en lo siguiente: lee la Biblia. Lee la Biblia, porque hay muchos cristianos que hacemos de todo menos leer la Biblia. Y también tuvimos a otra conferencista llamada Alejandra Lomovaski, una hermana de origen argentino, pero que sirve con su esposo en Chile.
Esta hermana, sus antecedentes es que ella viene de una familia judía. Ella creció en un medio judío y el Señor la alcanzó en la edad de su adolescencia y se fue a preparar allá a este seminario en Argentina, Palabra de Vida. Los temas que recibimos en las conferencias fue llamadas a vivir vidas santas, que lo compartió la hermana Alejandra Lomovaski, utilizando la palabra de Dios de Daniel y sus amigos. Nuestra hermana Damaris Carbaut compartió llamadas a creer, utilizando la enseñanza de Abraham, el llamado de Abraham y la mujer sirofenicia. También la hermana Damaris Carbaut al siguiente día nos compartió llamadas a sufrir para la gloria de Dios. Y nuestra hermana Alejandra Lomovaski compartió qué es lo que puede provocar que me detenga de cumplir mi llamado divino. Nos enseñó cómo el pecado y las pruebas muchas veces son estos elementos que nos impiden o que nosotros lo utilizamos para no cumplir el llamado del Señor. También recibimos talleres, recibimos 8 talleres, cada mujer recibió 2 talleres, uno cada día. Los talleres que recibimos fue llamados a pasar el legado de la fe a la siguiente generación, llamados a vivir la feminidad bíblica, llamadas a consolar, llamadas a perdonar, llamadas a modelar el evangelio, llamadas a vivir una vida en integridad, llamadas a estar alertas ante la guerra cibernética y llamadas a vivir en pureza sexual. Este taller lo dividieron en 2 partes, para mujeres casadas y para mujeres solteras. De aquí de la Iglesia Bautista de las Orquídeas, Dios nos dio la bendición de participar 22 mujeres, damas, 2 señoritas y 2 preadolescentes. Ok, y el hermano me puede dar con las fotitos, por favor, para que ustedes vean. 22 mujeres, 2 señoritas, las señoritas Noemí Cuello y la señorita Melissa Pacheco Flores de Vargas. Y las preadolescentes Marisa Aguirre y la niña Lía Carrera. Ellas 2 estuvieron ahí también aprendiendo. Fue un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Y en esta mañana, ¿ya para eso no es pronto? No. Ok. Y en esta mañana queremos testimoniar en la vida de 4 hermanas lo que el Señor ha hecho. Bueno, ese es el grupo MAC. Esas son las mujeres que conforman, que lideran, que sirven en este ministerio. Son mujeres de diferentes países. La líder es nuestra hermana Raquel Francisco. Ella es de República Dominicana, pero sirve en Argentina. Y vemos allí la hermana Alejandra Lomovaski, una de las conferencistas con la hermana Raquel Francisco. La siguiente, la hermana Damaris Carbaut con la hermana Raquel Francisco. Vemos aquí el grupo de mujeres que fuimos de la Iglesia Bautista de las Orquídeas en el hospedaje donde estuvimos, un lugar llamado Extreme Response o Respuesta Extrema, un ministerio, una ONG cristiana que sirve con los niños y las familias recicladoras de Quito. Ok, sigamos. Ahí estábamos en un paseo conociendo un poco el Museo de Cera de Quito. Ok, ahí estamos en el Centro Histórico de Quito. Ok, ya está esa foto. Ahí estábamos en la conferencia. Aproximadamente 400 mujeres se reunieron en el templo de la Iglesia Bautista Alianza La República. Iglesia Alianza La República. Gracias, pastor. Ahí estamos con la hermana Raquel Francisco, un grupo de mujeres. Con nuestra hermana Consuelo Torres de Catalán. Ella nos ha compartido en varias ocasiones en las reuniones son de mujeres aquí en las Orquídeas. Ok, nuestra hermana Damaris con el grupo de mujeres de las Orquídeas, mujeres muy asequibles, muy amorosas, con mucha palabra de parte de Dios. Sigamos. Ok, ahí está el grupo también. Ya, listo. Sigamos. Ok, listo, hermanos. Pero en esta mañana no quiero ser solamente yo la que comparta lo que Dios hizo, grandes cosas en nuestra vida. Y estamos desafiadas a replicar en el grupo de mujeres, en nuestras reuniones por Zoom, cada miércoles lo que aprendimos, porque lo que nos bendice no debe quedar para nosotras, también debemos transmitirlo y también debemos vivirlo, ¿verdad? Decíamos que tenemos que pasar el legado de la fe, conocer a Dios, vivir para el Señor y trascender, no nosotras, sino el Señor a través de nuestras vidas. Y quiero darle paso a mi hermana Pilar, quien va a compartir su testimonio. Después de la hermana Pilar, la hermana Maida de Cuello.
hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Bueno, que Dios continúe bendiciendo este tiempo de ayuno y oración. ¿Cuántos estamos fortalecidos espiritualmente? Amén, ¿verdad? Nos estamos fortaleciendo espiritualmente, hemos separado este tiempo donde hemos sacrificado apenita de nuestras carnes, ¿verdad? Para que nuestras súplicas y oraciones suban con olor fragante, ¿verdad? Al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Así es, hermana, este es el tiempo de los testimonios y bueno, con relación al viaje a Quito, estos 2 días de conferencias allá con el grupo MAT, realmente la hermana explicó cuál es el origen de ellas, ¿verdad? Cómo ellas de esta necesidad, de esta angustia, de la situación que pasaron allá en pandemia en México, cómo ellas pues se unieron y formaron este grupo, ¿verdad? Sin duda pasaron momentos muy difíciles ellas, pero en medio del sufrimiento y en medio del dolor, de la angustia, Dios se ha glorificado y se sigue glorificando. Les comento que yo realmente cuando del viaje yo lo tomé, ya estaba programado hace meses atrás, pero justamente en esos días me mostré un poco indecisa al ir. Porque realmente yo tengo mi nieta pequeña, ella es muy apegada a mí, ella siempre quiere andar conmigo. Justamente en ese tiempo ella pues me dijo, estaba conmigo y no quería quedarse, entonces yo no sabía qué hacer. Entonces le pregunté a la hermana Marjorie, le digo, hermana, tengo mi nieta que está conmigo y ella, me da pena dejarla llorando. Entonces la hermana me dijo, sí, la puede llevar. Entonces yo pues como siempre cuando se esté tranquilito y todo, y mi nieta yo la conozco que sí es bastante tranquila, aunque a veces sí se aburre, ¿no? Y me sentí un poco indecisa por el clima, ¿verdad? Porque en esos días decían en la televisión de que el clima había bajado a 9, la temperatura, las lluvias, los deslaves, y luego pues el asunto social, ¿verdad? Las cárceles, lo que estaba pasando en las calles, y por último el toque de queda. Entonces, bueno, pero el Señor, los planes de Él no son nuestros planes, y a través de mi hijo, Dios me habló y me dijo que vaya, porque la situación aquí estaba más complicada, ¿verdad? Estaba muy complicada y que allá Quito estaba menos complicado, entonces que lo mejor, y al lugar que íbamos a estar mejor, íbamos a estar como resguardadas. Y así fui como decidí ir con mi nieta hasta ese lugar. Bueno, es así pues que llegamos a Quito esa noche sin ninguna novedad, llegamos bien, ¿verdad? No hubo lluvias, nada, y bueno, pasamos días hermosos, ¿verdad? Compartimos con las hermanas el primer día, pues salimos, conocimos muchos lugares, entre ellos el Museo de Cera. Realmente aprendí y recordé la historia. A mí no me gusta mucho la historia, pero recordé la historia, ya no solamente verlas en los papelitos, en los, ¿cómo que se llaman? En las láminas del colegio, pero pude vivir a través de los muñequitos de cera que habían hecho, pude vivir la historia del 2 de agosto. Fue algo hermoso. Y es así, hermana, como llegamos a los días, ¿verdad? Ya al día de la conferencia. El primer día de conferencia, hermanas, yo me sentí un poco cansada por el viaje, por el paseo y todo. Dije, Dios mío, no voy a poder resistir 8 horas, 7 horas, 8 horas allá, y peor mi nieta. Pero bueno, fuimos y todo. Pero, hermanas, lo que yo sentí fue algo que poco a poco llegamos, y poco a poco la palabra de Dios, ¿verdad? Las alabanzas, los testimonios, ¿verdad? Y la manera como las hermanas compartían la palabra, ¿verdad? Cómo la vivían, o sea, transmitieron, hubo un avivamiento, sentí un avivamiento dentro de mí, ¿verdad? Que me hizo estar atenta 8 horas, ¿verdad? Y no solamente eso, mi nieta, una niña de 7 años, ¿verdad? Se impactó, ella quería alabar, ella estaba escribiendo, ella se reía y gozaba con cada meditación, con cada exposición de la palabra. Ella quería, inclusive quería salir, y yo tenía que estar diciendo, quieta, mijita, cuidado, le tenía que estar entonando. Entonces es algo sorprendente, ¿verdad? Y cómo Dios ha preparado a estas mujeres, que si bien es cierto son mujeres como nosotras, pero están llenas de la palabra, ¿verdad? Tienen ese amor, esa gracia, esa paz que transmitieron, ¿verdad? Y esa esperanza, ¿verdad? Y saber de que cada una de ellas, ¿verdad? Son personas que también tienen sus situaciones, luchas, muchas situaciones, sufrimiento. Y algo que me impactó fue, ¿verdad? Lo que dice Primera de Pedro 2:21, que dice, pues para esto fuisteis llamadas, para que también como Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Nosotros también padezcamos, ¿verdad? Nosotros también hemos sido llamadas a sufrir, ¿verdad? Y muchas veces eso no queremos. Sufrir.
dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermana, cómo esas mujeres a través de sus testimonios, que no son nada agradables, nada fáciles, ¿verdad? A veces nosotros nos quejamos por cositas pequeñas, por insignificantes, y saber lo que ha pasado y lo que están pasando cada una de ellas, unas con cáncer, otras superando ese cáncer, otras con problemas con sus hijos a la final ya superados, otras con problemas financieros producidos por una pandemia. Entonces nos dejaron un ejemplo, ¿verdad? Nos dejaron una lección y algún ejemplo a seguir de que nosotros, ¿verdad? También podemos, ¿verdad? Atravesar, vivir esos sufrimientos, ¿verdad? Pero con la promesa de que el Señor prometió, ¿verdad? Estar con nosotros. Como dice también Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Confiemos, hermanas, confiemos que el Señor venció al mundo y que nos hizo vencedores. Tomemos estos ejemplos de estas hermanas, ¿verdad? Que como nosotros son hermanas de carne y hueso, pero que viven la palabra, ¿verdad? Que viven la palabra, que la transmiten, nos las hacen vivir la palabra. Mujeres que son verdaderamente de fe. Recordemos, hermanos, que estamos pasando momentos muy difíciles, mucha adversidad, muchas situaciones complicadas económicas, social, políticas, climatológicas, ¿verdad? Pero recordemos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estoy muy agradecida, hermana Marjorie, por las hermanas que de una u otra manera hicieron posible también, que nos ayudaron, ¿verdad? Facilitaron todas las cosas para estar allá. Gracias, hermana, gracias a ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos gozosos, ¿verdad?, en esta mañana, haciendo lo que Dios nos mandó, ¿verdad? Ayuno y oración. Una parte fundamental que debemos hacer como cristianos. Me gozo en esta mañana y le doy gracias a los hermanos, mi hermana Marjorie, que me dan la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco el testimonio de lo que viví en la conferencia allá en Quito. La verdad, hermanos, es que, como decía la hermana, veníamos planificando este viaje mucho tiempo atrás. Yo estaba muy animada porque quería que ya el día se acerque. Bueno, y cuando ya realmente llegó el día que teníamos que partir, ahí sí me invadió el miedo, no les voy a negar. Como ser humano tuve mucho temor de viajar por todo lo que escuchábamos. Y bueno, también a veces el enemigo lanza dardos a nuestras mentes, ¿no? Y quería infundir en mí el temor. Pero bueno, mi esposo estuvo allí animándome en todo momento, aunque sabía que se iba a quedar muchos días solo, pero él me decía, no, ánimos, tú tienes que ir, vas a pasar un día, más que todo vas a descansar y vas a aprender el Señor. Y como les decía, tuve mucho miedo, pero dije, bueno, Señor, si está en tus manos, en tus planes que yo vaya, pues que así sea. Y bueno, esos eran mis pensamientos, pero sabemos que los pensamientos de Dios son otros acerca de nosotros. Y sin duda Él estaba preparando un tiempo hermoso para mi vida, un refrigerio, como lo llamamos allá, un banquete espiritual. La verdad me sentí muy bendecida, el poder compartir con mis hermanas, conocerlas un poco más, porque a veces aquí en la iglesia nos vemos, hola y chao y ya, pero estar así como un retiro, me dio la oportunidad de conocer más de ellas, ¿verdad? Y le agradezco a Dios por eso y por lo que venía a continuación. La verdad, Dios confrontó mi vida con cada uno de esos mensajes que escuchaba, cómo el Señor usó a cada hermana con su testimonio, con sus enseñanzas, porque la verdad a veces uno es cristiano y viene a la iglesia, sirve en el Señor, pero a veces pasamos como por un desierto, nos enfriamos por varias situaciones, pero el Señor siempre está allí, Él siempre tiene cuidado, y la verdad me llevó hasta allá como un encuentro. La verdad para mí fue como un retiro. No sé, las que han ido, participado de un retiro, saben lo que uno siente. Y así fue como vine, escuchar cada tema, para lo que realmente fui llamada, porque a veces repetimos y repetimos el versículo, pero escucharlo allá, el Señor como que dijo, mira, para realmente esto es lo que te he llamado. Y siento un gozo, no sé, estoy como en mi primer amor, le digo a mi esposo.
Le decía ya al Señor mientras estaba en la conferencia, yo no me quiero ir de aquí, Señor. Yo quiero que siempre esté vivo ese gozo en mí, que siempre tu palabra esté allí en mi mente y no quiero enfriarme por nada. Sé que van a venir dificultades, ¿verdad? Porque en el camino Dios dijo que íbamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero sé que su palabra y todo lo que aprendí allá, pues vine fortalecida y mientras no descuide mi comunión con Él, sé que voy a seguir en ese fuego, en ese gozo, ¿verdad? Entonces, el aplauso sea para el Señor por lo que Él pudo hacer en mi vida y sé que en la vida de todas las hermanas que fuimos, ¿verdad? Y escuchar el testimonio de una persona que está sufriendo un cáncer y ver esa fortaleza en ella, como ella me dejó una enseñanza, dijo que ella no descansaba en la enfermedad, no descansaba. Eso fue uno de los temas que yo aprendí, llamadas a consolar, que ella no descansaba en el problema, ella descansaba en Dios. Y así mismo pues me dio esa enseñanza y me dejó claro que a pesar de todos los problemas que yo pueda estar pasando, Dios está conmigo y debo descansar en Él. Otro de los temas que impactó también grandemente en mi vida fue escuchar a una hermana cuando me compartió acerca de la integridad, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos sido llamados como cristianos, a ser íntegros. Y también nos enseñaron acerca de cómo David pecó y, ¿verdad? Él lo hacía con tanta facilidad, aun siendo un hombre de Dios, cómo llegó a cometer asesinato, adulterio y tantas cosas más. Y a veces, y eso era lo que yo más o menos, o sea, no hice todas esas prácticas, pero como cristianos a veces nosotros nos involucramos en cosas que no debemos y que cuando uno descuida su comunión con Dios, uno no ve que son graves. O sea, no llegué hasta ese extremo de lo que hizo David, pero para Dios los pecados todos son iguales, ¿verdad? Entonces yo me sentí tan confrontada y yo decía, sí, Señor, a veces le daba lugar a cosas que escuchaba, cosas que veía aún en la televisión. Entonces digo, Señor, es verdad, y a veces quería ocultar ese pecado, qué sé yo, viniendo a la iglesia, pero realmente ahí, Señor, confrontó mi vida con esa parte en la palabra donde dice que David pecó, pero así mismo David se arrepintió. Dios nos da oportunidad para levantarnos y no nos debemos de quedar allí, porque el pecado enferma nuestros huesos, como Él lo declara en Salmos, ¿verdad? Que dice que aún sus huesos estaban enfermos por causa de su pecado. Entonces ahí el Señor me confrontaba y me confrontaba, no tienen idea. Y luego la hermana puso un video acerca de cómo Dios a uno lo perdona y también le ayuda. Un video donde un corredor iba y corría y corría y corría y luego él sufrió un desgarre en su pierna y él no podía. Entonces luego lo ve un hombre que, o sea, él luchaba por levantarse y continuar y llegar a la meta, ¿verdad? Entonces viene un hombre en el público, en la tribuna, y se hace a un lado y él quiere ir a donde estaba él y bueno, y se acerca a él y le dice, no tienes por qué hacerlo, y se pone a su lado. Entonces y él le dice, no, sí lo voy a hacer, sí lo voy a lograr. Entonces este hombre lo abraza muy fuerte y le dice, entonces hagámoslo juntos. Y ese hombre representa al Padre, que aun cuando nosotros caemos, pedimos perdón y nos levantamos y a veces decimos, no, ya no puedo continuar, no puedo, pero Él está a nuestro lado y Él nos ayuda a correr esa batalla. Eso fue algo que impactó fuertemente en mi vida y Dios como que me da otra oportunidad de decirme, sí, yo te puedo levantar y yo te puedo usar a tu lado, yo te puedo usar. Entonces realmente les comparto lo agradecida que estoy con Dios y todo lo que Él hizo allá. Y es verdad, no es que idolatramos a las hermanas, porque son como nosotras, personas que tienen sus debilidades, sus errores. O a veces todas estas prédicas que escuché allá, las he escuchado también por medio de nuestro pastor, las he escuchado, qué sé yo, en una prédica por internet, pero realmente fue, no sé, la manera especial que tiene Dios para poner las cosas, hacer las cosas, decirlas en el momento que las dice, impactar nuestras vidas. No, de verdad que solamente Él lo puede hacer, esas cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y yo, en la situación que me encontraba, que yo decía, bueno, ya,
Señor, quizás allá me voy a aburrir, me va a dar sueño, no voy a resistir tanto tiempo a estar allí. Pero créame lo que cuando usted pone esa predisposición, el Señor a uno lo tiene atenta, y yo quería más y no quería salir. Me encantó conocer Quito, me encantó compartir con mis hermanas, pero lo que más me encantó fue estar en la presencia del Señor. De verdad que sí, y yo le doy gracias a Dios por la vida de todas estas hermanas, que Dios las siga usando, que Dios las siga fortaleciendo, y le pido al Señor que eso que recibimos allá, las que fuimos, continúe en nosotros, que no se vaya de nosotros y que nosotros podamos seguir compartiéndole a los demás. Así que, amadas hermanas, yo las invito a que ustedes se conecten los miércoles. Si no lo ha hecho aún, usted puede hacerlo y puede ser también bendecida, edificada cada miércoles con esos temas que vamos a replicar, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias, hermana Pilar, hermana Maida. En verdad, nos emocionamos mucho de escuchar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Y como bien decía Maida, y la hermana Pilar, previo al viaje, pues realmente tuvimos mucha zozobra. El día antes ya no sabíamos si íbamos o no. Informé a las hermanas de Meditaciones al Corazón que ellas estaban en Quito y no sabían absolutamente nada. Yo decía, gracias a Dios que no saben nada, porque tenía una vergüenza ajena de que esto pasara en nuestro país y que ellas, siendo unas extranjeras, estando aquí en el Ecuador, se vieran afectadas de todo aquello. Pero gracias a Dios, les informé y les dije, solo Dios sabe si llegamos a Quito. Pero el Señor, tan bueno y maravilloso, abrió puertas. Parecía en la mañana del día miércoles que el asunto se complicaba y que había habido un estallido de un coche bomba en Santo Domingo y que probablemente iban a cerrar las carreteras, pero el Señor obró y no cerraron las carreteras. Nuestro viaje de ida fue realmente en paz y llegamos con la bendición del Señor. Y como les dije al inicio, estuvimos preparándonos para esta conferencia desde el mes de enero del 2022. Y estuvimos, como nos decían las hermanas Meditaciones al Corazón, estuvimos orando, ahorrando y actuando en fe para poder llegar hasta ahí. Y el Señor nos vio con ojos de misericordia y nos permitió llegar. Quiero invitar ahora a una hermana a compartir su testimonio, una hermana que el día anterior definitivamente ya no iba. Una situación de salud de su hija le estaba complicando el panorama para ir. Y yo hablaba con ella y le decía, entiendo, tienes que atender a tu hija, había estado hospitalizada, no, tranquila, no hay problema. Pero al siguiente día, ya cuando estábamos todas listas, incluso había hablado con la hermana del hospedaje, diciéndole, somos tantas, entonces me llama y me dice, Marjorie, voy. Yo me quedé realmente estupefacta. Voy. Mi esposo y mis hijos me han dicho que vaya, porque no me pierda esa bendición. Y en verdad le doy gracias a Dios por cada una de las hermanas que fueron. Y también le invito ahora a Patricia a compartir su testimonio. Patricia. El Señor les bendiga, hermanas, hermanos. En verdad, como decía la hermana Marjorie, tuve muchos obstáculos para ir. Y la verdad es que, bueno, yo decía en mi mente, necesito recibir esa bendición, pero también quisiera estar aquí en mi casa para atender a mi hija, en este caso a mi familia. Pero recordé una situación anterior en mi vida en la cual yo ya sentía que sí, llegaba el fin. Y recordé que en ese tiempo yo pude descansar en el Señor. Pude decir, Señor, me abandono en tus manos, tú tienes cuidado y control de todo. Y esa palabra me llegó a mi mente y recordé que Él los puede cuidar mejor que yo. Y que Él puede ver incluso las cosas que yo no puedo ver. Y como decía la hermana Marjorie, tomé la decisión a la última hora. Ya estaba resuelta que no iba. Inclusive estábamos haciendo planes en mi casa de lo que pensábamos hacer en ese feriado, pero el Señor así lo volteó todo así, de un momento a otro, que inclusive lo llamé a mi esposo como al mediodía, creo que fue, y le dije, amor, sí voy. Bueno, después entendí cuál era el propósito y el plan de Dios con este viaje. Como han compartido mis hermanas, ha sido realmente un refrigerio espiritual. Vale la inversión. Es una inversión, hermanas y hermanos, que uno hace en su vida espiritual. Y el Señor sabe que lo necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? El tema que a mí más me impactó
y que tocó mi vida y que fue la razón por la cual el Señor necesitaba que yo viaje fue el tema del legado, pasar el legado de la fe. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que como cristianos y como padres que somos, nosotros queremos dejar un buen legado a nuestros hijos, ¿verdad? En el área material a veces nos preocupamos, nos afanamos por dejarles una estabilidad, que cuando nosotros no estemos ellos puedan defenderse con algo que nosotros le vamos a heredar, ¿verdad? Pero en el plano espiritual aprendí que el legado de la fe es la mejor herencia que nosotros como padres le podemos dejar a nuestros hijos, hermanos. Pero ese legado yo lo tenía claro, pero no había sido o no había tomado el camino correcto o la decisión correcta. ¿Por qué les digo esto? Porque quería dejar a mis hijos un legado bajo mis reglas, bajo mis principios, y no el principio bíblico, no el legado de la fe que es en Cristo, no el legado de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Y quisiera un ratito que abran sus Biblias, y este versículo me tocó mucho, lo he leído en Tito, capítulo 2, versículo... Para ser más breve, quiero que leamos desde el versículo 5, que dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El 6 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y en el 7 hay una palabra que me impactó mucho, que dice: presentándole tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad y seriedad. Esa palabra me marcó, mostrando en la enseñanza integridad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces nosotros como padres decimos a nuestros hijos: no hagas esto, a Dios no le gusta esto, y estamos ahí que les recordamos a ellos la palabra, ¿verdad? Y me di cuenta que la intención era buena, pero no lo estaba haciendo con amor. No lo estaba haciendo con integridad. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Y a veces nosotros le decimos a nuestro hijo: no hagas esto, pero nosotros también lo hacemos. Y entendí también, por lo que las hermanas nos compartieron en cuanto a los pecados, ¿verdad? Para Dios no hay dimensión ni color de pecado, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces nosotros sí ponemos mentiritas que consideramos inofensivas, ¿verdad? Pero la mentira es mentira. Y Dios me mostraba, y a través de su palabra, y también eso lo recibía ya, que si nosotros queremos dejar un legado de fe a nuestros hijos, cuando ya no estemos aquí, y la hermana hizo una pregunta que marcó mi vida: ¿qué pasa si en este día tú ya dejas de existir? ¿Qué dirían las personas de ti? Tal vez el mismo concepto que digan las personas de ti no es el mismo concepto que digan tus hijos de ti, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, aprendí que si yo quiero dejar un legado de fe en Cristo a mis hijos, debo primero conocer la palabra, porque ella es la que nos enseña, ¿verdad? Porque a través del conocimiento de su palabra, nosotros vamos a conocer a Dios, ¿verdad? Y después de que conozco esto, debo vivir lo que he aprendido. Amén. Entonces, si yo sigo estos principios bíblicos, el Señor se encargará de que ese legado no se pierda, ¿verdad? Porque es como una semilla que vamos a dejar en el corazón de nuestros hijos, por lo que ven en nosotros, por esa integridad que ven en sus padres, lo mismo que son por fuera. Y me marcó también algo de un espejo que nos dieron. El espejo tenía dos perspectivas de nosotros. Cuando en la primera
pedacito del espejo, nosotros nos vemos normales, ¿verdad? Y de pronto vemos cosas bonitas que superficialmente nos agrada ver. Pero en la parte de abajo del espejo tenía otra perspectiva más cerca. Y la hermana decía, a ella no nos gusta lo que vemos, porque vemos muy de cerca nuestras imperfecciones. Y así es la palabra, por eso necesitamos ir a la palabra, porque ella es la que nos va a nosotros como que nos escanea, nos permite ver aquello que a simple vista no lo vemos. Entonces, como dice la hermana, la frase que siempre repetía la hermana Damaris, lee la Biblia. Leamos la Biblia, hermanas, hermanos. Vivimos en un mundo realmente plagado de maldad, violencia, pero nosotros somos la sal, nosotros somos luz, y creo que nuestro pecado sería el estar quietos, cómodos y no hacer nada, ¿sí? Eso es todo lo que les puedo compartir. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Patricia. Gracias por tu sinceridad. Sí, en verdad este tema de legado para las que participamos en este taller fue muy confrontador, y esperamos que lo podamos vivir y trascender para la gloria de Dios. Sí, y también tuvimos la oportunidad de aprender una canción lema, una hermosa canción lema. Pero antes de presentarle la canción lema, quiero invitar a nuestra hermana Vicky de Andrade, que fue acompañada de su esposo. Él fue acompañando al pastor para la Convención Bautista Ecuatoriana y Vicky estuvo con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Así es, ¿no? Gracias a Dios, mi esposo y yo pudimos viajar hasta Quito. Primeramente fue un desafío porque ambos somos friolentos y teníamos un poquito de temor de que nos vaya a dar tema de salud, alguna cosa. Pero gracias a Dios viajamos tranquilamente. También tuvimos el temor por el tema del toque de queda y todo eso. Nosotros viajamos al día siguiente de las hermanas, pero el Señor nos llevó con bien. Javier estuvo participando con el pastor allí en la convención, también un tiempo muy bendecido para él, aprendió algunas cosas. Y bueno, hermanas, hermanos también, como han dicho cada una de mis hermanas, ¿no? Fuimos confrontadas, desafiadas y animadas cada una de nosotras con cada palabra, cada tema que se compartió. En lo personal, cada palabra que se compartió llegó a mi vida, me tocó. Y fue muy edificante y fue muy útil, muy buena inversión en nuestro tiempo espiritual. Y cada una aprendió muchas cosas, ¿verdad? Y estamos muy animadas y también desafiadas a seguir ese legado que Dios nos ha dado, ese ejemplo que Él nos ha dejado, ¿verdad? Bueno, y resumiendo un poco los temas que vimos, ¿no? Las cuatro principales conferencias fueron vivir en santidad, poner la mira en lo que es Cristo, no en las personas, ¿verdad? Porque sabemos que las personas nos pueden fallar, nos pueden defraudar, nos pueden decepcionar, pero si tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, es realmente donde debemos mirar y admirar, ¿verdad? Y también que somos realmente peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿verdad? Y que eso debe ser reflejado en nuestros hechos y en nuestras palabras. Debemos vivir en integridad. Así como Daniel, ellas nos hablaban sobre Daniel, que él fue llevado a Babilonia, que en esa época era lo mejor de lo mejor que había en ese tiempo, ¿verdad? Pero él no se dejó impresionar por todo lo que había ahí en esa ciudad, por su cultura, por su religión, sino que él tomó una decisión firme de ser íntegro y continuar en su fe, ¿verdad? También fuimos llamadas a creer, así como lo hizo Abraham y la mujer sirofenicia, ¿verdad? Ellos obedecieron en fe, ¿verdad? Dios habló y ellos obedecieron. También fuimos llamadas a perseverar, así como David, así como mencionaba esta hermana Maida, ¿no? Él fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también tuvo sus errores muy grandes, ¿no? Pero lo importante fue que él confesó y se arrepintió, ¿verdad? Y pudo perseverar. Pidió ayuda y reconoció que necesitaba de Dios en ese momento. También fuimos llamadas a sufrir, como Job, como José. Ellos tuvieron sufrimiento en su vida, pero al final Dios lo utilizó para grandes cosas a su alrededor, ¿verdad? Y la canción que aprendimos en esta conferencia está basada en lo que vimos de Segunda de Pedro 2:21. La letra dice que
Él nos ha llamado para seguir sus huellas y serle fiel. Y que cuando ya no tengamos fuerzas, podemos confiar en sus promesas. Amén. Quiero invitar a mi hermana Marta, a mi hermana Patricia, que me van a ayudar a entonar esta canción que aprendimos. Y bueno, tenemos también la pista con la letra. Nos gustaría que cada uno de ustedes la pudiera ver, la pudiera hacer personal en su vida, porque no solamente es una canción de mujeres, aunque el tema dice, para esto fue llamada, pero podemos hacerlo personal en cada una de nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie y vamos a entonar esta canción. Hola, hola. 1, 2, sí. Hola, hola, hola. Hola. Y al escuchar tu voz, yo te busco enfrentando el desafío de seguir honrándote, viviendo en santidad, glorificándote. Meditar en tu palabra me hace bien, tú me animas y me llevas hasta llegar a ese lugar donde tu paz, tu voz y tu verdad se hacen realidad. Tu ejemplo me has dejado, un legado tú me has dado, con mi pie en tu huella yo quiero vivir, pues para esto fui llamada y yo lo sé, para seguir tus huellas, para serte fiel, y aun cuando ya no tenga fuerzas, confiaré en tus promesas, Señor, así lo haré, pues para esto fui llamada y yo lo sé, para seguir tus huellas, para serte fiel, y aun cuando ya no tenga fuerzas, confiaré en tus promesas, Señor, así lo haré. Para esto fuimos llamados, hermanos, para seguir las huellas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo en tu poder y en tu fidelidad, una vida agradecida construiré para anunciar a los demás tu obra y en la cruz, tu gracia y tu perdón. Meditar en tu palabra me hace bien, tú me animas y me llevas hasta llegar a ese lugar donde tu paz, tu voz y tu verdad se hacen realidad. Tu ejemplo me has dejado, un legado tú me has dado, con mi pie en tu huella yo quiero vivir, pues para esto fui llamada y yo lo sé, para seguir tus huellas, para serte fiel, y aun cuando ya no tenga fuerzas, confiaré en tus promesas,
Gracias, Vicky, Marta y Patricia. Tomen asiento, mis amados hermanos. Sí, realmente fuimos grandemente bendecidas y ustedes lo pueden ver a través de los testimonios que hemos recibido. Y bueno, no queremos que quede aquí, sino que esto sea bendición para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y queremos orar y queremos invitarles a ustedes a orar por el grupo de mujeres de la iglesia, tanto las que miércoles a miércoles se reúnen, a las que también participamos en la reunión de meditaciones al corazón los martes a las 6 de la tarde. A todas las mujeres de la iglesia somos llamadas a cumplir una función. Los varones de la iglesia son llamados a liderar, son llamados a ser pastores de sus casas. Y nosotras a ser esas ayudas idóneas, esas compañeras para ayudar a ellos a cumplir el llamado que ellos tienen. También seguir las huellas del Señor, definitivamente. Por eso en este tiempo yo quiero invitarles a ustedes a orar por el ministerio de varones y también queremos orar por el ministerio de mujeres, ¿verdad? Para que en verdad podamos coadyugadamente ser luz y sal, bendición para la iglesia y que podamos experimentar un avivamiento que trascienda al Señor más allá de nuestro templo, más allá de nuestra casa, más allá de todo lo que hemos vivido, que el Señor sea engrandecido. Oremos entonces, le voy a invitar a buscar a alguien, a hacer una pareja de oración en este instante, que una de las dos personas ore por los varones, otra que ore por las mujeres. Por las mujeres. Ya. Aquí el hermano Pedro, ahí se puede unir.